Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Reina Wilcamango. En esta oportunidad vamos a tener nuestra segunda clase que se titula Pensamiento y Lenguaje. Para poder comenzar, vamos a comenzar aquí definiendo términos o conceptos, lo cual nos va a ayudar a entender mejor nuestra clase. ¿Qué es pensar? ¿Qué es el pensamiento? ¿Y qué es el lenguaje? Se dice que pensar es el proceso psíquico-racional, subjetivo e interno de conocer, comprender, juzgar y razonar los objetivos y hechos. El pensar nos produce el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? Es un fenómeno psíquico-racional, ¿sí?, objetivo y externo derivado del pensamiento a la solución de problemas. ¿Y qué es el lenguaje? El lenguaje es la función de expresión del pensamiento, ya sea en forma oral o escrita, para la comunicación y el entendimiento de los seres humanos. Hasta aquí, si se dan cuenta, uno lleva al otro, ¿sí? El pensar produce el pensamiento y el pensamiento produce el lenguaje, ¿sí? Tú tienes un pensamiento y lo transmites por medio del lenguaje para poder comunicarte con tu entorno y llegar a un entendimiento entre los seres humanos. Pero, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué es el pensamiento? Podremos decir que el pensamiento es la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando así unas con otras, ¿sí? Hasta aquí podamos entender qué es el pensamiento, ¿sí? Para empezar, es una capacidad que ha sido dada al ser humano, ¿sí? Y el ser humano es una criatura, dice, muy adaptable, ¿sí? Y por medio del pensamiento nosotros podemos llegar a adaptarnos a lo que fuese. Es así como es que podemos vivir en desiertos, en selvas, montañas, ciudades apartadas y tranquilas. A diferencia de otras especies, dice, nuestro éxito se debe más a la inteligencia y a las habilidades de pensamiento que a la fuerza física o a la velocidad. El pensamiento es la manipulación de representaciones mentales de información. La representación puede ser una palabra, una imagen visual, un sonido o datos de cualquier otra modalidad. Lo que hace que el pensamiento sea, dice, transformar la representación de la información en una forma nueva, diferente, con el fin de responder una pregunta, resolver un problema o ayudar a alcanzar una meta. ¿Qué hace que el ser humano sea el ser más adaptable del universo? Es el pensamiento, ¿sí? Por eso es que el ser humano puede adaptarse a vivir en un lugar de extremo calor intenso, como que puede adaptarse a vivir en un lugar de clima totalmente frío bajo cero, ¿sí? Es por eso que las personas pueden escuchar sonidos tan altos y llegar a totalmente a ser adaptados a ese entorno, ¿sí? Entonces, para que se puedan dar cuenta qué importante es el pensamiento, ¿sí? Por medio de nuestro pensamiento, nosotros podemos ser las criaturas más adaptables del mundo. Bien, vamos a ver tipos de pensamiento, ¿sí? Y para ello vamos a hablar acerca de dos tipos de pensamiento: el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo, también conocidos como razonamiento deductivo o inductivo. Y entre ellos vamos a encontrar algunas diferencias, ¿sí? El pensamiento deductivo dice parte de categorías generales para hacer afirmaciones sobre casos particulares. Bien, aquí quiero enfatizar, aquí está la clave, porque el pensamiento deductivo parte de categorías generales para hacer afirmaciones en casos particulares. ¿Qué quiere decir? Que parte de lo general a lo particular. Dice, es una forma de razonamiento donde se infiere una conclusión a partir de una o varias premisas. Por ejemplo, el filósofo griego Aristóteles
con el fin de reflejar el pensamiento racional, fue el primero en establecer los principios fundamentales del razonamiento deductivo. Por ejemplo, si se afirma que todos los seres humanos cuentan con una cabeza y dos brazos, y Pepe es un ser humano, entonces, ¿qué concluimos? Que Pepe debe tener una cabeza y dos brazos, ¿cierto? Otro ejemplo de pensamiento deductivo. Las plantas necesitan aguas para vivir, ¿sí? Y si las rosas son plantas, entonces deducimos que estas rosas necesitan agua para vivir. Si se dan cuenta de una premisa general, vamos a ir a una premisa particular acerca de las rosas, ¿sí? Otro ejemplo. Podríamos decir, la edad mínima para inscribirse en la escuela es de 5 años. Esa es la premisa general, ¿sí? Juana tiene 4 años. Y aquí la premisa particular. Entonces, Juana no puede inscribirse en la escuela. ¿Se dan cuenta? Entonces, este pensamiento deductivo hace o parte, podríamos decir, de premisas generales para llegar a conclusiones o deducir, ¿sí? O deducir las premisas particulares, ¿sí? Bien. Vamos a hablar ahora del pensamiento inductivo. Por otro lado, el pensamiento inductivo es aquel proceso en el que se razona partiendo de lo particular a lo general. Si se dan cuenta, es justamente lo contrario al pensamiento deductivo o de deducción, ¿sí? La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto en algunas ocasiones, también lo será en situaciones similares, aunque no se hayan observado, podríamos decir, aunque no lo hayan investigado. Una de las formas más simples de la inducción ocurre cuando, con la ayuda de una serie de encuestas, de las que se obtienen las respuestas dadas por una muestra, es decir, por una pequeña parte de la población total, nos permitimos extraer conclusiones acerca de toda una población. Y aquí algunos ejemplos, ¿sí? Primer ejemplo. Felipe es una persona dulce y trabajadora. Su esposa es una persona dulce y trabajadora. Entonces, podemos entender de que sus hijos seguramente son dulces y trabajadores. Si se dan cuenta aquí, partimos de alguien en particular para, ¿sí?, dar por sellado una conclusión general, ¿sí? Otro ejemplo. Un joven en bicicleta pasó un semáforo en rojo. Miren, un joven. Ese es un caso, ¿sí?, particular. Un joven pasó una bicicleta en rojo. Otra joven pasó un semáforo en rojo y de ahí deducen que todos los jóvenes en bicicleta pasan los semáforos en rojo, ¿sí? Entonces, están partiendo de un caso en particular para llegar a una conclusión general, ¿sí? Bien. Otro ejemplo. La valija de Catalina es negra. La valija de Lucía es negra. La valija de Pedro es negra. ¿Y qué podrías concluir? ¿Sí? Que las valijas suelen ser negras, ¿sí? Entonces, es otro ejemplo donde parten de un caso en particular para hacer afirmaciones generales. Bien. Solución de problemas. Vamos a pasar aquí solamente a comentar de que el pensamiento, dice, tiene una serie de actividades particulares que lo diferencian de otros procesos, como por ejemplo, que no necesita de la presencia de las cosas para que éstas existan. Pero la más importante es su función de resolver problemas y razonar, ¿sí? Entonces el pensamiento nos ayuda y habíamos dicho que es una capacidad, ¿sí?, que ha sido dada al ser humano, ¿sí?,
para, dice, resolver problemas y razonar. ¿Sí? Entonces, para dar solución a los problemas. Bien, vamos a pasar a la siguiente página y vamos a ver aquí la relación entre pensamiento y lenguaje. Vamos a ampliar un poquito. Dice, el pensamiento se expresa a través del lenguaje. El lenguaje no solo se refleja en el pensamiento, sino que lo determina. El pensamiento precisa el lenguaje. El lenguaje transmite los conceptos, juicios y raciocinios del pensamiento. El pensamiento se conserva y se fija a través del lenguaje. Y el lenguaje ayuda al pensamiento a hacerse cada vez más concreto. De aquí podemos nosotros entender que existe una estrecha relación entre el pensamiento y el lenguaje, ¿sí? Para que nosotros podamos transmitir nuestro pensamiento que necesitamos, el lenguaje, ¿sí? Y existen muchos tipos de lenguaje que más adelante vamos a ver, como por ejemplo en esta imagen estamos viendo a dos padres con su bebé y dice que el lenguaje de señas es una herramienta muy poderosa para el bebé en la etapa de la primera infancia, ¿sí? El lenguaje de señas, una caricia que tú puedas transmitir, ¿sí? Hacia el bebé que lo amas, que es muy amado, es muy importante, ¿no? Es muy importante en esta etapa. ¿Cómo le comunicas si el bebé todavía no puede expresar, ¿sí? Es por medio de las señas, de un abrazo, una caricia, una sonrisa, ¿no? Qué importante es el lenguaje la interacción entre los seres humanos. Y bien, otra imagen que podemos ver aquí y dice el pensamiento se expresa a través del lenguaje, ¿no? Aquí vemos a dos personas que cómo podrían transmitir sus pensamientos uno al otro si no es por medio del lenguaje, ¿no? Ya sea el lenguaje de señas o el lenguaje corporal. Más adelante vamos a hablar acerca de tipos de lenguaje que existen, ¿sí? De forma más abierta, más amplia. Pero vamos a pasar aquí a la última parte de nuestro tema de hoy, la psicopatología del pensamiento. ¿Qué quiere decir psicopatología? Trastornos del pensamiento. O podríamos llamarlos también, en palabras más sencillas para que ustedes lo entiendan, es enfermedades del pensamiento. Y aquí hay una lista de ellas y me gustaría poder comenzar una por una a explicar cada una de ellas. Y aquí vemos la primera como la aceleración o fuga de ideas. ¿A qué corresponde este trastorno? Corresponde a una aceleración de los procesos psíquicos, ¿sí? Dice, existe un desarrollo exageradamente rápido del proceso racional, como siempre independiente del contenido, y se presenta, por ejemplo, en las manías, en los estados delirantes, en las demencias, como por ejemplo quizás la demencia senil, ¿sí? Me gustaría hablar acerca de las demencias, ¿no? O las manías quizás. Ustedes saben que hay muchas manías también que pueden ser conocidas y quizás ustedes conozcan, como por ejemplo la antomanía, que es un interés excesivo por las flores, o por ejemplo quizás la citomanía, que es un deseo anormal por alimentarse, ¿sí? O la farmacología, quizás ustedes la conozcan un poco más, esta es más conocida, como es el deseo crónico, fascinación crónica por las medicinas. Entonces, son en este tipo de personas o condiciones, podríamos decirlo, que se presenta el trastorno del pensamiento, ¿sí? También dice en la eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? La eclampsia podríamos decir que es una enfermedad que afecta en el embarazo o en el puerperio, ¿sí? En las personas que están embarazadas o las que han dado a luz, ¿sí? Es un trastorno de fuga de ideas. Bien, hablemos del segundo, que es el retardo. El retardo, dice, presenta una lentitud en los procesos psíquicos. El sujeto probablemente hable poco y con un discurso muy lento, dando la impresión de que le cuesta pensar, ¿sí? Miren, esto es un trastorno del pensamiento y que podemos presentarlo
o podemos verlo en las personas depresivas, ¿sí? Personas depresivas están pasando por un proceso muy duro, ¿sí? Es un proceso muy duro que posiblemente han tenido pérdida de sus familiares, ¿sí? Y por lo tanto se presenta un trastorno como es el retardo. ¿Retardo en qué? En su pensamiento, ¿sí? No tiene claras sus ideas, por lo tanto le cuesta pensar y tiene un discurso muy lento. Bien, vamos a pasar al tercero, la interceptación. ¿Quiénes lo presentan y cómo se presenta? Dice, este trastorno se presenta como una interrupción en el discurso asociativo del pensamiento para luego continuar. Es quizás ustedes común que hayan visto a personas que están dando un discurso, pero que luego se quedan silenciosos e inmóviles, ¿sí? Se quedaron así como que mudos, no pudieron continuar con su diálogo y después de unos minutos o segundos, ¿sí? Aparecen con el mismo o con otro discurso. Entonces, ahí hay una interrupción de sus ideas, de su pensamiento. Son personas que están atravesando trastornos, ¿sí? Problemas en su pensamiento. Bien, veamos el bloqueo. Es parecido a la interceptación. Dice, es una interrupción completa de la asociación de ideas y da la impresión de la expresión del pensamiento y se presenta en las personas depresivas o problemas psicológicos intensos, ¿no? Personas que dicen, uy, me bloqueé, no sé qué estaba diciendo, no sé en dónde me quedé, ¿no? Se quedaron así como que bloqueados, no saben más qué decir, ¿no? Entonces son trastornos del pensamiento, ¿sí? Que estamos viendo uno por uno y que cómo se presenta y en qué caso se presenta. Prolijidad. El sujeto entra en exceso de detalles secundarios, tanto así, minuciosos, tanto así que se aparta del tema principal, ¿sí? Es como por decir, se va por las ramas y no va al tema central, ¿no? Se presenta en personas epilépticas y paranoicas, ¿sí? Son problemas o trastornos del pensamiento que las personas pueden soler sufrir, básicamente las personas epilépticas o las personas paranoicas. Veamos la antepenúltima, que es la perseveración. Dice que consiste en la repetición automática y frecuente de las mismas palabras, las mismas frases, los mismos conceptos, ¿no? No sé si conocen a personas así, ¿sí? Si a veces sin saberlo están sufriendo o tienen algún trastorno de pensamiento y no saben, ¿no? Entonces, este tipo de problemas es cuando una persona no puede dejar de decir las mismas palabras, como que la repite, ¿no? Es como parte de su comodín, ¿no? Parte de su discurso en su pensamiento y que no puede dejar, y es algo, dice, una repetición automática, ¿sí? Y le sale la misma frase y le sale la misma palabra casi siempre en su discurso. Y bien, otro de los trastornos del pensamiento es las ideas fóbicas. Y con esto vamos a culminar. ¿Y de qué se trata? Se trata de un miedo exagerado, ¿sí? Un miedo exagerado a algo, un temor patológico irrazonable y desproporcionado y que además no puede controlar el sujeto. ¿Qué pasa? Personas que, por ejemplo, pueden tener algún miedo exagerado a una hormiga y tú en tu juicio o razón podrías decir, pero ¿cómo va a tener miedo a una hormiga? Si una hormiga con un dedo tú la puedes matar, no te puede causar ningún daño. Pero ahí está precisamente el trastorno, ¿sí? Porque las personas que sufren con este trastorno tienen un miedo exagerado, irrazonable y desproporcionado que no pueden controlar, ¿sí? Pese a los esfuerzos del sujeto por vencerlo, dice, comprende que su temor es absurdo. Miren, incluso puede entender que es absurdo, pero no puede dejar de sentirlo, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos visto algunos de los trastornos del pensamiento.
¿sí? Que pueden estar sufriendo quizás incluso personas de tu entorno, ¿no? Es importante conocerlas para poder ser tratados, pues, ¿no? Por un especialista de la salud mental. Bien, vamos a tener aquí la última hoja, es unas actividades que ustedes van a desarrollar en su cuaderno, las cuales son preguntas acerca del tema, y la última parte es para investigar. Bien, queridos alumnos, espero hayan entendido la clase. Alguna consulta o duda vamos a tener en nuestra sesión de clase virtual Zoom. Van a poder llegar aquí todas las preguntas y dudas que ustedes puedan tener. ¿Sí? Muchas gracias por estar atentos. Nos vemos hasta un próximo video.